Hola, mi nombre es Valentina Rolón del programa de Psicología de la Universidad UNAM. Hoy junto a mis compañeras Valeria Fuentes, Isiana Olaya, Valentina Rosso y María Muñoz, les estaré hablando del desarrollo científico del siglo XX. Los principales aportes de algunos psicólogos en la primera mitad del siglo XX para la psicología científica fueron: Pavlov dio inicio a la corriente conductista y su aporte más famoso fue el aprendizaje por condicionamiento. Gustav Fechner, fisiólogo, físico, psicofísico, estético y filósofo, que consideraba posible la medición mental y la aplicación de las matemáticas al estudio de la mente. Bruce Frederick Schittner inició una corriente psicológica conocida como conductismo radial, donde el acondicionamiento se limitaba a incrementar la frecuencia de las respuestas. A continuación, les dejo con mi compañera Isiana. Hola, mi nombre es Isiana Olaya y hoy vamos a hablar de las escuelas funcionalismo. El funcionalismo es una corriente psicológica que se enfoca en cómo los procesos mentales ayudan a los individuos a adaptarse a su entorno, a diferencia de otras escuelas como el estructuralismo, que se centra en los componentes de la mente. El funcionalismo lo que busca es entender el propósito y la función de esos procesos. Principales representantes del funcionalismo se encuentran William James, quien es considerado uno de los pioneros, y John Dewey, que aplicó estas ideas a la educación. Ambos defendieron que es esencial estudiar cómo los procesos mentales funcionan en situaciones prácticas. El funcionalismo en sí fue clave para el desarrollo de la psicología aplicada, que busca usar la psicología para resolver problemas reales, como los que encontramos en el ámbito educativo, laboral y de la salud mental. En resumen, el funcionalismo es una corriente que se centra en las funciones adaptativas de la mente, incluyendo en la psicología moderna y en las aplicaciones prácticas de la disciplina. Voy a hablar sobre el desarrollo de la psicología en la Segunda Guerra Mundial y escuelas influyentes de la época. Durante la Segunda Guerra Mundial, la psicología se expandió significativamente en dos áreas claves: militar y clínica. Área militar. La psicología se aplicó para mejorar la eficiencia de las Fuerzas Armadas. Se desarrollaron pruebas psicométricas como el Army-Alpha y Army-Beta para evaluar las aptitudes de los reclutas y asignarlos a tareas específicas. Los psicólogos también participaron en la creación de programas de entrenamiento para reforzar comportamientos deseables y eliminar los no deseados, utilizando principios del conductismo. Además, se investigaron las reacciones psicológicas al estrés y la fatiga de combate, buscando formas de mejorar la moral y reducir el impacto emocional del conflicto en los soldados. Área clínica. La psicología clínica creció a medida que aumentaban los casos de traumas psicológicos entre los soldados, especialmente el estrés postraumático, conocido en ese tiempo como neurosis de guerra. Los psicólogos se encargaron del tratamiento de estos trastornos mediante diversas terapias, desde el psicoanálisis hasta enfoques más prácticos como modificación de conducta. Además, se trabajó en la rehabilitación de los veteranos para ayudarles a reintegrarse a la vida civil. Ahora les voy a hablar sobre las escuelas influyentes de esa época. Durante la Segunda Guerra Mundial, 3 de las principales escuelas de psicología incluyeron el tratamiento y estudio del comportamiento humano: el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo. Psicoanálisis, enfocado en los procesos inconscientes y la resolución de traumas emocionales mediante la introspección. Conductismo, centrado en la modificación del comportamiento observable a través de las técnicas de refuerzos y acondicionamiento. Psicología humanista, enfocada en el crecimiento personal, el bienestar emocional y la autoactualización, con un enfoque más positivo y empático hacia los pacientes. Hablaremos sobre los aportes de los psicólogos destacados y sus principales teorías en la segunda mitad del siglo XX. Pues en la segunda mitad del siglo XX fue un periodo de gran dinamismo en la psicología, ya que hubieron algunas contribuciones importantes que definieron muchas de estas corrientes actuales. Encontramos al psicólogo Bernard Skinner. Habla de su teoría, que viene siendo la teoría del conductismo operante. Skinner desarrolló el concepto de reforzamiento, ya que es fundamental en la teoría del condicionamiento operante. Él habla que a través de sus experimentos con animales demostró cómo los comportamientos son influenciados por sus consecuencias. Encontramos al psicólogo Jean Piaget. Él habla sobre la teoría de desarrollo cognitivo. Piaget es famoso en su teoría, ya que habla del desarrollo cognitivo infantil, lo cual propuso que hay una serie
que los niños pasan por una serie de etapas cualitativamente distintas y que reflejan una transformación en la manera en que perciben y sienten y entienden el mundo. Encontramos al psicólogo Erik Erikson, que habla sobre la teoría del desarrollo psicosocial. Él desarrolló una teoría del desarrollo que viene siendo en 8 etapas, donde cada una es marcada por un conflicto psicosocial. A diferencia de Freud, él se centra en las etapas psicosexuales. En cambio, Erikson destacó la importancia de las etapas de las influencias sociales y culturales en el desarrollo humano. ¿Qué es el estructuralismo y cómo se diferencia del funcionalismo? El estructuralismo es una escuela psicológica desarrollada por Wilhelm Wundt y su estudiante Edward Titchener, que se enfoca en analizar la estructura básica de la mente humana. Utiliza la introspección como método principal para entender las experiencias conscientes, dividiéndolas así en componentes básicos como sensaciones, imágenes y sentimientos. El estructuralismo se diferencia del funcionalismo en que este último prioriza el propósito y función de los procesos mentales, mientras que el estructuralismo se centra en descomponerlos y estudiarlos de manera aislada. Aunque su impacto fue breve, sentó bases para investigaciones posteriores en la psicología experimental. ¿Cuáles fueron los planteamientos teóricos de esa época? Durante el periodo del siglo XX surgieron teorías como el conductismo, que enfatiza el estudio del comportamiento observable y medible, fundado por John B. Watson. Además, destaca el psicoanálisis de Freud, que explora el inconsciente como clave para entender la mente humana. Estas teorías marcaron una transición importante hacia métodos más científicos y clínicos en la psicología, sentando las bases para el desarrollo de nuevos enfoques en el siglo XX.